Marcos capítulo 3 versículo 1 dice: Y entró otra vez en la sinagoga, y estaba ahí un hombre que tenía la mano seca, y lo observaban a él si en Shabbat lo sanaría para acusarlo. Vean cómo los fariseos, ¿verdad?, que eran los que estaban haciendo esto, normalmente fariseos o los escribas de los fariseos, que lo que querían era acusarlo, ese era su fin. Y sabemos que diablo quiere decir acusador. Entonces vemos que los fariseos estaban actuando como el diablo, buscando acusar, y al mismo Yahushua, quien no tiene pecado en lo absoluto, pero ahí estaban viendo a ver cómo lo acusaban, puesto que estaban celosos. Recuerdan que Moshe, cuando Yahweh le dijo que lo enviaba al pueblo a hablarles, le dijo a Yahweh que no le iban a creer, entonces Yahweh le dio dos señales y por último una tercera, pero las primeras dos señales que le dio representan la primera y la segunda venida. Una era tirar la vara y que la vara se convertiría en una serpiente, y después de convertirse en una serpiente él la agarraría de la cola y se volvería una vara otra vez, eso haciendo alusión a cómo Yahushua vendría a destruir a la serpiente en Éxodo 4. Dice: entonces Moshe respondió y dijo: ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán: no se te ha parecido Yahweh. Yahweh le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Le preguntó Yahweh. Una vara, le respondió Moshe, que representa autoridad, ¿verdad? Dice: échala al suelo, le dijo Yahweh. Él la echó al suelo y se convirtió en una culebra, y Moshe huía de ella. Entonces Yahweh dijo a Moshe: extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó, y volvió a ser vara en su mano. Yahweh le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Eso representa la primera venida, como Yahushua, al estar en el madero, se deshizo de la serpiente o destruyó la serpiente. Entonces Yahweh dijo a Moshe: extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó, y volvió a ser vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Le dijo además Yahweh: mete ahora tu mano en el seno. Él metió la mano en su seno, y cuando la sacó vio que su mano estaba leprosa como la nieve. Entonces esta es una segunda señal que le dio para hacerle al pueblo, y representa la segunda venida como la mano de Yahweh. La lepra representa pecado, entonces sería como que vendría como Zorobabel, ¿verdad?, nacido en confusión como un pecador, pero después Yahweh a través de Yahushua lo sanaría. Y por eso dice, le dijo Yahweh: vuelve a meter la mano en tu seno. Él volvió a meter la mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno vio que estaba como el resto de su carne. Entonces Yahushua está conectado con el título Elohim, y obviamente con el nombre Yahweh, puesto que está en su nombre Yahushua. Y el último está conectado con el nombre Shaddai, que es omnipotente, y estaba conectado de hecho también Jacob, cual es interesante puesto que el último es como Jacob. Entonces en sí la segunda señal de la mano leprosa representa al último que viene en pecado, y Yahushua lo limpia al entrar en el seno, o sea, al estar en el Shaddai. Entonces es interesante que en este capítulo empieza con que dice: entró otra vez en la sinagoga, como diciendo la segunda venida, y había un hombre con una mano seca, nada más la mano, igual que Moshe por un momento se le dio lepra en la mano, y lo observaban a él si en Shabbat lo sanaría para acusarlo. Entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca: ponte de pie en el medio. Y les dijo a ellos: ¿es permitido en Shabbat hacer bien o hacer mal, salvar la vida o matar? Yo creo que nosotros todos por lógica diríamos que por supuesto está permitido hacer bien. Siempre uno debería hacer bien en todo momento, sin importar qué día sea. Aquí él lo que está haciendo es como les digo, haciendo una pregunta obvia para que ellos mismos se den cuenta del error en el que estaban al tratar de acusarlo por querer sanar a alguien en Shabbat. Además de eso está conectado con el capítulo anterior que habíamos leído la semana anterior, cuando él andaba en el campo y los discípulos, los talmidim, estaban arrancando espigas, que lo acusaron y le dijeron que por qué hacían eso en Shabbat si eso no se podía hacer, y él les explica que David lo hizo. Entonces aquí estamos en una situación similar, aún más allá, porque se está hablando de sanidad, ni siquiera de comer, sino de la sanidad de una persona. Y entonces él les dice: ¿es permitido en Shabbat hacer bien o hacer mal, salvar la vida o matar? Pero ellos callaron porque sabían la respuesta, y los miró con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Le dijo al hombre: extiende tu mano, y al extenderla fue restaurada la mano de él. Vemos que es muy parecido a lo que acabamos de ver en la segunda señal de Moshe. Dice: y salieron los parushim enseguida junto con los herodianos. Eso era el grupo que seguía a Herodes. Los parushim, los que seguían a los fariseos. Entonces eran un grupo, por decirlo así, de gente religiosa y otro grupo de gente de la política. Y salieron los parushim enseguida junto a los herodianos y tomaron consejo contra él de cómo destruirlo. Entonces Yahushua con sus talmidim se retiraron al mar, y gran multitud de Galil lo seguía, y de Yahudá, y de Jerusalén, de Edom, del otro lado de Jardín, y de los alrededores de Tzor y Sidón, una multitud grande que escucharon las grandes cosas que hacía y venían a él. Y dijo a sus talmidim que un bote debería esperarlo constantemente a causa del gentío, para que no lo empujaran, porque a tantos había sanado que se le tiraban encima para tocarlo cuantos tenían plagas. Entonces aquí él llegó ya a ser tan famoso que necesitaba un bote en el que se pudiera meter para que la gente no se pudiera acercar tanto a él. Entonces él básicamente estaba en un bote alejado un poco de la orilla, y la gente lo veía desde la orilla. Vemos también el hecho de que dice: Yahushua con sus talmidim se retiraron al mar,
y una gran multitud de Galil lo seguía, es como la segunda venida en la cual viene a las naciones, al mar, a las naciones, y lo va a seguir, bueno, una gran multitud en ese caso, en el sentido de que Yahushua vino a morir por los muchos, por la gran multitud, y esa gran multitud no van a aceptar a los testigos, pero sí van a escuchar su enseñanza. Aquí, digamos, los 144,000 son representados por los talmidim, y la gran multitud son los muchos. Era gente que le escuchaba y quería la sanidad y le pedían, pero no era gente que le seguía constantemente, no era gente que tomaba para sí la enseñanza de Yahushua como los talmidim lo hacían, ¿verdad? Como los discípulos. Los significados de los nombres serían circuito. El circuito hace alusión a iniciar otra vez, ¿verdad? El ciclo, el inicio del circuito, del alabado, la enseñanza de paz. El rojo, que desciende, una roca pescando. Eso sería, inicia el ciclo del alabado, quien trae la enseñanza de paz, que viene de rojo. Recuerdan que en Ishayahu aparece que la segunda venida viene vestido de rojo, también aparece en Apocalipsis 19. El que desciende, puesto que viene del cielo, y es una roca, y viene a pescar, porque él le dijo a los pescadores, a los discípulos, que los haría pescadores de hombres. Dice, y dijo a sus talmidim que un bote debería esperarlo constantemente a causa del gentío, para que no lo empujaran, porque a tantos había sanado que se le tiraban encima para tocarlo, cuantos tenían plagas. Y Rujot impuros, cuando lo veían, se postraban delante de él y gritaban diciendo, tú eres el hijo de Elohim, pero los reprendía estrictamente que no lo dieran a conocer. Una vez más vemos, ¿verdad?, cómo los espíritus le reconocían y hasta se hincaban ante él. Los espíritus malignos que estaban en las personas hacían que las personas se hincaran y gritaban quién él es, pero él los reprendía para que se quedaran callados, puesto que a pesar de que ya lo seguía un montón de gente, como acabamos de verlo, no se trataba de andar diciendo quién él es, sino de dar estima al Padre. Y subió al monte y llamó a los que él quiso, y fueron con él. Entonces designó a 12 que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y tener autoridad para sanar enfermos y echar fuera a los shedim, ¿verdad?, los demonios. Interesante cómo después de haber ido al mar, ahora va al monte y llama solo a los que él quiso. Así como el monte representa el reino de Yahweh, el mar las naciones, como los dos testigos viniendo a las naciones y después de predicar en las naciones, subir al reino de Yahweh y llevarse con ellos a los escogidos, a los que Yahushua quiere. Y los 12, ¿verdad?, representan a los escogidos, puesto que los 144,000 son de las 12 tribus de Israel. Dice, y designó a los 12, le puso por nombre a Shimón Kifá, Jacob, hijo de Zebdí, y a Yahuhanán, el hermano de Jacob, y les puso por nombre Benei Reges, que es los hijos del trueno, Andreas, Filipos, Bartalmai, Matisyahu, Tahom, Jacob, hijo de Heilef, Tadaios, Shimón, el Kenaní, y Yahudá, el Ishkiriá, el que lo traicionó. Aquí, ¿verdad?, ya vemos identificado el que lo entregaría más adelante en su ministerio, que se llamaba Yahudá. Ahora se llamaba Yahudá, pero lo más seguro en ese tiempo le llamaban Yehudá, por el hecho de que ya acostumbraban no mencionar el nombre del padre en los nombres, entonces lo habían cambiado un poco de Yahú a Yehú. Nada raro que esta persona, siendo el que lo entregaría, usaba el nombre de esta manera. Además de eso, en la historia de José, cuando Jacob lo manda a ver cómo están los hermanos, él llega y los hermanos planean matarlo, ¿verdad? Es igual que cuando Yahushua vino a la tierra y sus hermanos, los Yahudim, los fariseos, estas personas que lo querían acusar, lo querían matar. Cuando uno de ellos, ¿verdad?, dijo matémoslo, Yahudá saltó y dijo no lo matemos, mejor vendámoslo, y lo terminaron vendiendo. En la historia, Yahudá no lo vendió por odio, por decirlo así, sino que decidió o dio la opción de venderlo para que no lo mataran. La idea de él era después recuperarlo, después agarrarlo y llevárselo al padre, pero cuando lo vendieron, se lo llevaron y después lo vendieron como esclavo a otra gente y después lo vendieron como esclavo en Egipto. Entonces, en la historia de Yosef 37:26 dice, entonces Yahudá dijo a sus hermanos, ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, pero no le pongamos las manos encima porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Ok, entonces Yahudá fue el que decidió que no lo mataran, sino que mejor lo vendieran. Y esto era profecía cuando vendría Yahushua y uno de sus discípulos, Yahudá, lo vendería. Entonces vemos como tiene exactamente el mismo nombre, el que vendió a Yosef en la historia que representa la primera venida, a quien vendió a Yahushua cuando se presentó en la tierra. Toda la historia del capítulo 37 es un espejo de lo que sucedería cuando Yahushua vendría. Ahora, los nombres de los discípulos, traduciéndolos, serían el escuchado, una piedra, el suplantador, regalo a quien Yahweh ha favorecido, suplantador, varonil, amante de los caballos, hijo de los trillos, regalo de Yahweh, un gemelo suplantador, para intercambio, el valiente, escuchado, habitante de la tierra baja, el celoso, alabado, hombre de la ciudad. Ya hemos visto que cuando vemos la traducción de los nombres hace referencia al último, puesto que la traducción de los nombres nos da una interpretación más profunda de lo que está ahí literalmente, puesto que literalmente leemos, como hemos visto, que
el libro de Marcos es directo al grano, es la interpretación más simple. Entonces cuando leemos la interpretación literal son los nombres: Shimón, Kifá, Jacob, Zebdí, Yahuhanán, Jacob, Benei Regués, Andreas, Filipos, Bartalma, etc. Pero cuando vemos los significados de los nombres se nos da a entender algo que hace referencia a la segunda venida. Como ya hemos hablado, la primera venida está clara en los evangelios y la segunda venida está escondida. Entonces, hablando de la segunda, sería el escuchado, obviamente por Yahweh, para convertirse en una piedra, y el suplantador, porque ya hemos hablado de cómo va a suplantar al enemigo, cómo va a suplantar a Lucifer. El regalo, puesto que es un regalo para las naciones, el deseado por las naciones, a quien Yahweh ha favorecido. Suplantador, aquí está el nombre de los hijos del trueno. Puede ser que se pudiera meter eso ahí como el suplantador de los hijos del trueno, porque recuerden que de Lucifer se dice que cayó como un trueno. Varonil, amante de los caballos, el último viene en caballo, caballo blanco, hijo de los trillos, y Yahushua lo puso por trillo para que haga una senda para llevar a los escogidos a Yahushua. El regalo de Yahweh, gemelo, puesto que es como Yahushua. Suplantador, para intercambio. El valiente, que es como el Gibor, que la segunda venida Yahweh dijo que él vendría como un Gibor. El escuchado, el celoso, puesto que viene celoso del nombre de Yahweh. Alabado, hombre de la ciudad. Dice el versículo 20: luego entró en una casa y se reunió otra vez la multitud. Ahí vemos como que al decir ya luego es como que está volviendo a empezar, está empezando otra historia. Por ende podemos ver que los versículos anteriores sí se pueden tomar como una representación de la segunda venida. Luego entró en una casa y se reunió otra vez la multitud, de modo que no podían ni siquiera comer lejem. Y habiendo escuchado esto, sus parientes salieron para apresarlo, porque les decían que había perdido el juicio. Los familiares, y esto es muy importante, porque vemos que los familiares de Yahushua, o sea, la mamá Miriam, ¿verdad?, quien los católicos adoran y dicen que es la madre de Ede y otro montón de cosas, la mamá y los hermanos, porque Yahushua tuvo hermanos, lo cual quiere decir que Miriam no se mantuvo virgen, como dicen los católicos. Se les había dicho que Yahushua se había vuelto loco, o sea, andaba haciendo milagros, andaba predicando la verdad de la Torá, y le habían dicho a los familiares: sí, Yahushua perdió el juicio. Entonces, sorprendente cómo estaba haciendo milagros y aún así los familiares pensaron que se había vuelto loco. Lo más seguro era porque les habían dicho: anda diciendo que es el Mesías, lo cual no lo andaba haciendo, pero ya había gente que lo andaba diciendo, entonces decían: de fijo él lo dijo. Entonces vemos cómo el hecho de que Yahushua andaba siendo anunciado como Mashiach hizo que los familiares dijeran: está loco. Y eso es sorprendente porque ahí vemos que se cumple que no hay profeta en su propia tierra. Entonces Yahushua mismo, en todo su esplendor, con todos sus milagros, y ni su propia madre y hermanos creían en él. Dice entonces: y habiendo escuchado esto, sus parientes salieron para apresarlo, porque les decían que había perdido el juicio. Los escribas de Jerusalén que bajaron decían: tiene a Baal-Zebub, y mediante él, gobernante de los Shedim, echa fuera a los Shedim. Entonces, de fijo se estaba diciendo de todo, y aún los fariseos, que eran como los sacerdotes de ese momento, ¿verdad?, como si los pastores de hoy en día, cuando vean a los testigos, digan: no, eso es lo que están, son endemoniados. Vea, lo que hacen es por los demonios que tienen adentro. Y muy posible muchos lo van a hacer. Obviamente los pastores apóstatas, los peores pastores de hoy en día, los pastores que en realidad están en la sinagoga de Satanás, los masones, etcétera, etcétera, esos que son parte del Illuminati, ellos van a ver a los testigos y le van a decir a sus congregaciones: no, esos están endemoniados, ni les hagan caso. Eso es de fijo, como lo estaban haciendo aquí en este momento. Baal-Zebub quiere decir el señor de las moscas, y era el nombre que le daban al falso poderoso, al rey de los demonios, que era adorado por una nación en ese tiempo cercana a Israel, en la cual les llevaban sacrificios al demonio este, les llevaban carne, por decirles algo, les llevaban un sacrificio, lo ponían en el altar, pero como el demonio, Zebub, no lo consumía, entonces las moscas llegaban y se paraban por todo el templo. Entonces el templo de Baal-Zebub estaba lleno de moscas. Entonces los Yahudim le llamaban Baal-Zebub como una burla, porque era el señor de las moscas, porque el templo de él estaba siempre repleto de moscas. Ahora, las moscas están relacionadas con la impureza física y espiritual, y por eso uno lo ve, ¿verdad? Alguna cochinada están las moscas paradas. Los judíos asocian la presencia de las moscas con la presencia de espíritus malignos, sí, la presencia de impureza espiritual. Dice entonces: decían: tiene a Baal-Zebub, y mediante el gobernante de los Shedim echa fuera a los demonios. Entonces a los familiares les habían dicho: Yahushua se volvió loco, y se lo creyeron. La familia no había llegado hasta el punto de decir que estaba endemoniado, pero sí que estaba loco. Mientras que los fariseos se pasaron de la raya y dijeron: este está lo que es endemoniado, y por el demonio que tiene puede sacar demonios, lo cual verdaderamente es ilógico. Ya vamos a ver por qué. Dice: entonces él los llamó en parábolas y les dijo: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino contra sí mismo se divide, no puede permanecer ese reino. Si una casa contra sí misma se divide, no podrá esa casa permanecer. También interesante que menciona la casa, puesto que los familiares estaban llegando cerca a ese punto. Si ya los familiares pensaban que él estaba loco, entonces iba a llegar a haber división en su familia. Entonces, si una casa contra sí misma se divide, no podrá esa casa permanecer.
permanecer. Eso es muy interesante y debemos nosotros grabárnoslo, que debemos mantener la unión familiar, no podemos estar divididos. Ahora bien, Yahushua vino a decir que por él iba a haber división en las casas. La única razón por la que puede haber un tipo de división es porque unos quieren seguir a Yahushua y otros no, pero aparte de eso debe haber siempre unión, porque si no esa casa se cae. Entonces ahí lo que está diciendo es, si Satanás anda sacando los demonios que él mismo manda, se le va a caer el negocio, no tiene sentido. Dice, y si Hasatán se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que tiene fin. Además, no puede nadie en la casa de un hombre fuerte entrar y saquear sus bienes, a menos que primero al hombre fuerte atare, y entonces su casa podrá saquear. Aquí Yahushua estaba diciendo que él venía a atar a Satanás. Con su autoridad venía a atar a Satanás para después en la segunda venida venir como el ladrón en la noche. Porque vea cómo hace la parábola. No puede nadie en la casa de un hombre fuerte. Este mundo es la casa de Lucifer, un hombre fuerte. Tiene autoridad, tiene fuerza. Entonces la tierra, porque está escrito que Lucifer es el poderoso del aire, ¿verdad? Es el poderoso de este mundo. Entonces Lucifer es el hombre fuerte de la casa que es la tierra. Nadie en la casa de un hombre fuerte entrar y saquear sus bienes, a menos que primero al hombre fuerte atare, y entonces su casa podrá saquear. Por un lado, lo más literal, Yahushua está diciendo que él con su autoridad, la autoridad de Yahweh, viene a atar al enemigo y sacar demonios como si nada. Pero está diciendo que en la primera venida vino a atar a Lucifer a través de su sangre, y en la segunda venida viene a quitarle sus bienes. Recuerden que Lucifer le dijo a Yahushua en las 3 tentaciones, una de ellas fue, si te encares ante mí, te daré todos los reinos de la tierra que a mí me fueron dados y yo se los doy a quien quiera. Entonces toda la autoridad de la tierra, todos los reinos de la tierra son los bienes de Lucifer en este mundo, en esta tierra. Entonces Yahushua vino a atarlo a través de su sacrificio para en la segunda venida quitarle todos los reinos de la tierra, que es lo que él tenía en su mano. En verdad os digo que se les perdonarán a los hijos de los hombres todos los pecados y blasfemias, cualquiera que sea la blasfemia. Pero aquel que blasfeme contra la Ruach HaKodesh no tendrá perdón jamás, sino que es culpable del pecado perpetuo. Entonces hay un pecado, solo un pecado que es imperdonable, un pecado perpetuo, nadie se lo puede quitar, y es el pecado en contra de la Ruach HaKodesh. Vea que Yahushua dice, en verdad os digo que se les perdonará a los hijos de los hombres todos los pecados y blasfemias, cualquiera que sea la blasfemia. En otras Besorá dice, se le perdonará la blasfemia en contra del hijo, pero en contra de la Ruach no. Ahí este es un ejemplo en el que vemos que la Ruach HaKodesh es como la madre de Yahushua. La madre de Yahushua no era Miriam. Miriam fue la que lo cargó, la madre terrenal, sí, y dio a luz al cuerpo de Yahushua, pero la madre espiritual, la verdadera madre de Yahushua es la Ruach HaKodesh. Por eso está escrito que cuando Yahweh puso a Yahushua en el vientre de Miriam, la forma en que lo hizo fue que la Ruach envolvió a Miriam y el poder de Yahweh la impregnó. Entonces en Miriam, en el cuerpo de Miriam, lo que se dio fue la unión de Yahweh con la Ruach y salió Yahushua. Se tomó a Miriam para tomar la carne de ella, la genética que venía del rey David, y él tenía que venir de David. Voy a leer desde el 28 otra vez. En verdad os digo que se les perdonarán a los hijos de los hombres todos los pecados y blasfemias, cualquiera que sea la blasfemia. Pero aquel que blasfeme contra la Ruach HaKodesh no tendrá perdón jamás, sino que es culpable del pecado perpetuo. Porque ellos decían, tiene Ruach impuro en él. Entonces, el espíritu que había en Yahushua era la Ruach HaKodesh. Y ellos decían, tiene un espíritu impuro, maligno. Estaban diciendo que el espíritu de pureza era el espíritu de maldad. Entonces, estaban completamente torcidos en su mentalidad del mundo espiritual. Estaban completamente mal. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de si Yahweh hace un milagro, una blasfemia en contra del espíritu sería decir que ese milagro fue Satanás el que lo hizo. Si uno ve que claramente Yahweh hace un milagro sorprendente, como el hecho de sacar un demonio, como lo vemos ahí, o dar sanidad a alguien, y una persona dice que eso fue un demonio, está cometiendo ese pecado. Y como lo vemos por ejemplo en el faraón, que Yahweh dijo que endurecería su corazón, que ahí uno diría, pero ¿por qué Yahweh le va a hacer eso a alguien? En realidad Yahweh, cuando vemos toda la historia, lo vemos en contexto y se llega a entender la profundidad de lo que se está diciendo ahí. La cuestión era que el faraón había cometido tanto pecado que el castigo por ese pecado era prohibirle el arrepentimiento. Así como hay lugares, ¿verdad?, donde alguien comete robo y el castigo es cortarle la mano para que ya no pueda robar. Es similar. Hay castigos, digamos, hay enfermedades que llegan por un pecado en particular. Digamos que, poniendo este que acabo de decir en un aspecto espiritual, alguien que ande robando y de repente pierde el poder en la mano. Yahweh nos dio la autoridad y el libre albedrío para mover nuestras extremidades cuando queramos, como queramos. Con solo pensarlo podemos mover la mano. Pero Yahweh podría hacer algo para que en el cerebro se estropee y ya la mano no funcione. Entonces hay personas que tienen ahí la mano pero no la pueden mover, o hay gente que tiene ojos pero no pueden ver, oídos pero no oyen, y etcétera, etcétera. Entonces Yahweh, al decir que le endurecería el corazón al faraón, lo que estaba haciendo era quitándole el libre albedrío para arrepentirse. Y esto es lo que sucede con la blasfemia en contra de la Ruach HaKodesh, contra del espíritu, que cuando cometen ese pecado, básicamente la mente de ellos está tan cauterizada que nunca van a tener el arrepentimiento, nunca van a querer arrepentirse porque no entienden lo que hicieron.
entendieron, están tan torcidos en su mentalidad al decir que la Ruach HaKodesh es la Ruach de maldad, están tan torcidos en eso que nunca van a poder cambiar de parecer y por ende van a morir en su pecado, y por eso es el pecado imperdonable. No quiere decir que la persona vaya a llegar a decir, uy, perdón, y le diga ya bueno, no. Vea que aquí los fariseos no dijeron nada, se quedaron calladitos, porque no entendieron, se mantuvieron en la mentalidad de que era un demonio, y aún hoy en día los judíos enseñan eso. Entonces una persona que tenga la mentalidad de que la Ruach HaKodesh, al ver sus acciones, al ver lo que hace Yahweh a través de su espíritu, diga que es del demonio, nunca va a poder reconocer a Yahushua como soberano y por ende va a morir en el pecado y ser castigado. Vean el versículo que viene. Entonces vinieron su madre y sus hermanos, y parándose afuera enviaron a llamarlo. Dos cosas. Aquí Yahushua acaba de hablar de la Ruach HaKodesh y es la blasfemia imperdonable, la madre espiritual, y ahora aparece la madre carnal, la madre terrenal. Repito, conectando el hecho de que el espíritu es como la madre espiritual y por eso es la única blasfemia imperdonable. Además de eso, vemos una continuación de lo que se decía anteriormente, que sus familiares pensaban que él estaba loco, pensaban que había perdido el juicio, entonces por eso es que la madre y sus hermanos lo van a buscar. Entonces vinieron su madre y sus hermanos, y parándose afuera enviaron a llamarlo, y sentada alrededor de él una multitud le dijeron, he aquí, tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Pero él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? No la reconoció. Ahora bien, ellos, al pensar que Yahushua estaba loco, no estaban actuando según la voluntad de Yahweh. Al pensar que Yahushua estaba loco, no estaban actuando según la voluntad de Yahweh, y por ende se salieron del círculo de quienes son su madre y sus hermanos. Repito, el versículo 33. Pero él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban cerca, sentados alrededor de él, dijo, miren, mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Yahweh, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces les dijo a los que estaban sentados alrededor de él, que eran madre y hermanos y hermanas de él, no su mamá, puesto que en ese momento, al pensar que estaba loco y querer ir a sacarlo de la sinagoga, no estaba actuando según la voluntad de Yahweh, entonces no estaba actuando como su madre. Una vez que la madre acepta la voluntad de Yahweh y la sigue, otra vez es la madre. Porque aquí también Yahushua nos está mostrando que es aquellos que tienen el espíritu de Yahweh, aquellos que tienen la Ruach HaKodesh, los que son la madre y los hermanos. Vea que no dice y padre, porque el padre solo Yahweh. Entonces, el espíritu, la Ruach HaKodesh, es la madre. Y aquellas personas en quienes está la Ruach HaKodesh son hermanos y hermanas de Yahushua. Ahí se nos muestra el problema de la memoria humana. A uno se le olvida las cosas que el Padre le ha revelado, lo que le ha dicho. A través de los años, la memoria empieza a fallar. Ella llevó al bebé Yahushua al templo y se le dijo que ese era el Mesías. Y sí, ella se le había aparecido un ángel y se le había dicho. Entonces, es sorprendente cómo llegó un momento en el que ella se le tuvo que haber olvidado. Eso también indicaría que no era que le pasaban demasiadas señales, que era todos los días que ella veía señales en él, porque recuerden que de niño se muestra todo lo que sucedió. Los pastores llegaron, lo adoraron, le dieron regalos, y después a los 12 años que está enseñándole la Torá a los que estaban en la sinagoga, pero después de los 12 años ya no se vuelve a saber nada. Entonces es posible que por 18 años no sucediera nada muy espectacular que hiciera que Miriam perdiera la noción de quién era su hijo, quién es su hijo.